campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III. Hoy contamos con la presencia del profesor Javier Dorado, que es profesor de Filosofía del Derecho de esta universidad y que estudió también hace algunos años también en esta universidad. Su grado, o en aquellos tiempos debía ser licenciatura, en aquellos tiempos de Derecho, que ha sido su director del Instituto de Derechos Humanos, en la actualidad director del máster en Derechos Humanos de dicho instituto, y que además estuvo aquí durante 7 años como profesor en este campus hace ya tiempo. Javier Dorado es un profesor de Filosofía del Derecho que ha publicado sobre muchas cosas, sobre cuestiones que tienen que ver con la interpretación, con el control de constitucionalidad, con trabajos en el ámbito de la teoría del derecho, en el ámbito de los derechos humanos, y últimamente con trabajos sobre la temática que hoy va a desarrollar, sobre cuestiones que tienen que ver con la justicia transicional. Para mí es una satisfacción que esté aquí. A Javier le he seguido, digamos, su carrera o su trayectoria universitaria pues prácticamente desde los comienzos, y le agradezco mucho que aceptase el participar en este ciclo. Y ya sin más, cuando quieras, Javier, pues tienes la palabra. Bueno, gracias, Rafa. Bueno, pues como decía Rafael de Asís, el profesor Rafael de Asís, pues para mí es un placer estar aquí, porque estuve muchos años vinculado a este campus donde daba clases en turismo y en Derecho y en Derecho ADE, de Teoría del Derecho. Además estuve de adjunto a su hermano, al vicerrector, que entonces era el vicerrector del campus de Colmenarejo, el profesor Agustín de Asís. Y bueno, cuando me dijo de venir, me ofreció la posibilidad de la invitación de venir aquí, pues no podía rechazarlo, ¿no? Bueno, como ha dicho Rafael, el tema del que voy a hablar voy a hablar de justicia transicional, pero voy a hablar específicamente de un tema en la justicia transicional, que es el tema de las amnistías, ¿vale? Yo no sé si estáis muy familiarizados con la justicia transicional o no, si alguno de vosotros sabéis un poco lo que es, habéis estudiado en internacional o en alguna asignatura. Tuvieron una sesión. ¿El qué? Nos lo han dicho en otra vez. Os lo han contado un poquito, ¿no? Sesión, Vale, sí. bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción primero, ¿vale?, sobre qué es esto de la justicia transicional y un poquito los antecedentes y dónde viene, y luego ya vamos a entrar en el tema concreto de las amnistías, que creo que es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos? Primero, acotaciones iniciales, ¿no? Voy a hacer unas acotaciones iniciales. Estamos hablando de un campo muy novedoso, ¿vale? Un campo de estudio que aparece, la primera vez que se utiliza el término justicia transicional es en un librito de Neil Critz en el año 95, publicado por el Instituto de Paz de Washington, ¿vale? Antes de eso, bueno, pues vamos a ver que hay mecanismos o medidas de diferentes estados que tienen que ver con la justicia transicional, aunque todavía no se llamaban así. Y digo que es un campo muy novedoso, muy nuevo, ¿vale?, con menos de 30 años de vida, más o menos 30 años de vida, pero que ha experimentado un crecimiento exponencial, ¿no? De hecho, si googleáis justicia transicional en español o transitional justice en inglés, os vais a encontrar con millones de entradas. La bibliografía ya es inabarcable, se ha ampliado muchísimo. Se han creado redes específicas de justicia transicional. Hay revistas como la revista de la Universidad de Oxford de justicia transicional específica para este tema, ¿vale? Y es un campo que ha crecido mucho y que ha empezado a llamar la atención, no solamente como vamos a ver luego, de los juristas, sino también de otros especialistas de otros campos, pero especialmente también de los juristas, por la conexión que existe entre eso que llamamos justicia transicional y el derecho internacional, ¿no?, que tiene un corte ahí estableciendo ciertos parámetros que supuestamente deben respetar los que estén construyendo los diseños transicionales para salir de las transiciones, ¿no?, de los regímenes dictatoriales, o ya veremos también de otros campos, ¿vale? Un campo, además, en el que en esos últimos 30 años se han experimentado pues grandes cambios políticos, ¿no? Eso tiene que ver con la aparición concreta de la justicia transicional, ¿vale? Cuando hablamos de justicia transicional nos estamos refiriendo básicamente a un conjunto de experiencias, de mecanismos que han ido creciendo, que se han ido construyendo sobre la marcha a raíz básicamente de determinados cambios políticos que tienen lugar específicamente en dos partes del mundo, ¿vale?, que son, por un lado, el cono sur de América Latina, donde pasamos de dictaduras en Chile, en Uruguay, en Argentina y en otros países, a democracias, y por otro lado,
años 80, ¿vale? Y finales de los años 80 también, con la caída del muro de Berlín y el colapso de todos los países que pertenecían al sistema soviético, ¿vale? Y a partir de ahí surge un problema, surge cómo rendir cuentas con el pasado, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con las graves violaciones de derechos que han ocurrido en esos contextos? Y además, si eso que podemos hacer tiene también que ver o puede de alguna forma ayudar a reconstruir el tejido social, a producir reconciliación entre las partes enfrentadas, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues se empiezan a generar, se empiezan a inventar, por decir de alguna forma, ciertos mecanismos. Algunos de ellos ya estaban inventados porque tienen que ver con la justicia penal, que es de lo que vamos a hablar específicamente, ¿vale? Pero aparecen otros como las comisiones de la verdad, luego haré alusión, como la apertura de archivos. Yo no sé si habéis visto, siempre hablo de cine, siempre que hablo siempre que hablo en general, ¿no? No sé si habéis visto la película La vida de los otros. Esta película sobre, bueno, pues os la recomiendo. La vida de los otros es una película sobre cuál era el sistema de represión, bueno, más que de represión, de información de la Stasi, de la policía secreta de la República Democrática Alemana, ¿no? De la parte de Alemania que estaba bajo el telón de acero, ¿vale? Bueno, lo que se ve en esa película es que, bueno, pues prácticamente medio país estaba espiando al otro medio, ¿no? Y el otro medio al otro, ¿no? Y toda esta gente, todos estos confidentes, además daban informes a la Stasi, a la policía secreta, y lo que se ve en la película es cómo la Stasi pues tiene una cantidad de información increíble sobre prácticamente todo el mundo, ¿no? Y la película se ve muy bien. Una de las primeras cosas que hizo, por ejemplo, el gobierno de la República Democrática Alemana después de la reunificación, el gobierno alemán, pues fue abrir los archivos de la Stasi para que la gente pudiese ir a ver la información que el Estado había recopilado sobre ellos, ¿no? Esto de la apertura de los archivos tiene mucho que ver también con la verdad, con saber lo que ocurrió, y que ya veremos que es una de las dimensiones de la justicia transicional, ¿vale? Esto, además, estas experiencias que se empiezan a acumular en esos dos focos geográficos mundiales, ¿vale? Van a ir ocasionando o van a ir generando pues todo un acervo no solamente jurídico, sino psicológico, político, etcétera, sobre cómo hacer frente a ese cambio, ¿no? A ese paso de las dictaduras a las democracias, que va a ser lo que va a empezar a llamarse justicia transicional, ¿no? Y que viene además acompañado por grandes cambios también en el derecho internacional, ¿vale? Hay un desarrollo en los últimos, desde los años 70, desde la caída del muro de Berlín, especialmente, un desarrollo, también incluso un poco antes, desarrollo importante del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, e incluso una aparición, a partir especialmente del 11S, del derecho internacional terrorista, o de las normas que tienen que ver con el terrorismo, que también tienen mucho que ver también con la justicia transicional, ya veremos, ¿vale? Y todo eso ha producido, bueno, pues una teoría general sobre la justicia transicional, ¿no? ¿Vale? Es decir, una serie de hitos que han ido convirtiéndose en elementos centrales, y que cada vez que un país se ha ido enfrentando a eso que llamamos transición, pues ha ido tirando de esa teoría general para ver cómo reconstruía ese tejido social, cómo rendía cuentas con el pasado, etcétera, ¿vale? A ver, que me estoy yendo para adelante, aquí. Bueno, os ponía teoría general y, por otro lado, necesaria adaptación al contexto social, ¿no? Al contexto concreto. ¿Por qué? Porque esa teoría general es verdad que existe. De hecho, existe una ONG muy importante, varias, pero una especialmente, que es el ICTJ, el International Center for Transitional Justice, que tiene varias sedes a nivel mundial, que trabaja con los gobiernos dándoles soporte para los procesos transicionales, ¿vale? Pero, por supuesto, todo eso hay que adaptarlo al contexto local, ¿no? Esto de one size fits all, ¿no? De una talla vale para todos, pues no sirve en el ámbito de la justicia transicional, como normalmente no sirve en ningún ámbito. Y a partir de ahí, pues lo que suelen hacer los gobiernos y las ONGs y la gente que está encargado, que trabaja en el mundo de la justicia transicional, es coger esos parámetros o esos hitos centrales de esa teoría general de la justicia transicional y aplicarlos o adaptarlos al contexto concreto, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es un campo también, aunque nosotros vamos a hablar de dimensiones especialmente jurídicas, es un campo donde hay una necesaria interdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros nos vamos a centrar especialmente en el corte que tiene con el derecho y en las dimensiones más jurídicas, pero si se quiere trabajar la justicia transicional de una forma global o de una forma más amplia, bueno, pues no podemos dejar de hacer alusiones a la ciencia política, a la teoría política, a la ética, a la filosofía, incluso a la psicología o a la antropología, ¿no? De hecho, por ejemplo, toda la parte de la curación de las víctimas, de los procesos de curación, de cómo se pueden curar a víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos, crímenes internacionales, tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Con cómo han trabajado los psicólogos en este sector para determinar, bueno, pues cómo se produce ese proceso de curación, etcétera, ¿vale? A partir de ahí voy a dar un concepto muy breve de justicia transicional, ¿no? Y ese tiene dos términos. Por un lado, transición, y por otro lado, justicia, ¿vale?
justicia transicional. ¿Por qué me parece importante daros este concepto? Bueno, porque vamos a ver, y a partir de este concepto también voy a hacer un poquito una historia de cómo se ha ido ampliando el campo, cómo surgió en un determinado contexto, que es el que veis ahí, que es el primer sentido de justicia transicional, que es el paso de un régimen no democrático, de una dictadura, de un régimen autoritario, a democracia, ¿no? A un régimen democrático. Ese fue el primer contexto en el que se aplicó la justicia transicional, evidentemente, en estos dos focos que os he dicho, ¿no? Bueno, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en estos países de la Europa del Este, por lo que se planteó es cómo rendir cuentas con el pasado de violaciones de derechos humanos que habían desarrollado los gobiernos autoritarios y a la vez fortalecer el proceso de democratización que estaba ocurriendo, ¿no? Ese campo experimenta, especialmente a partir del año 2005, una primera ampliación muy importante, ¿vale? Y es que se empieza a hablar también de justicia transicional para referirnos a lo que hasta entonces se solía denominar como justicia posconflicto, justicia incluso en conflicto, ¿no? Y es la aplicación a otra transición, que no es la transición política de dictadura a democracia, sino de conflicto armado, interno o internacional, a una situación de paz, especialmente, o normalmente, por supuesto, bajo un gobierno democrático, ¿no? Y esa primera ampliación va a suponer un cambio importante en la justicia transicional, porque vamos a tomar todo el acervo de todo lo que ocurría, de todos los mecanismos, de toda la doctrina que se había generado en todo el campo del peacemaking y del peace building, de la construcción de paz, ¿vale? Especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, y se va a empezar a aplicar también al ámbito de la justicia transicional, ¿vale? Por tanto, la justicia transicional tiene una primera expansión que tiene que ver con la aplicación no solamente de procesos de dictadura a democracia, sino a procesos de cómo acabar con el conflicto armado o qué hacemos cuando se ha terminado el conflicto armado y con esos crímenes que se han cometido durante el conflicto armado, con esos crímenes internacionales, ¿de acuerdo? Os ponía ahí una segunda ampliación también importante, hay más, ¿vale? Hay otra más que tiene que ver también con el contexto de la aplicación al sistema o a los conflictos, no conflictos armados, sino situaciones de terrorismo, como ha ocurrido, por ejemplo, ahí está mezclado porque también hay conflicto armado en Colombia, pero como ha ocurrido en España, también con ETA, o como ha ocurrido en Irlanda del Norte, ¿vale? En Irlanda del Norte, por ejemplo, bueno, pues se aplicaron muchas medidas de justicia transicional una vez que se acabó que el IRA dejó de actuar y empezó el proceso de pacificación, ¿vale? Y una segunda ampliación, que es esa que veis ahí marcada en rojo, porque es más residual y me parecía, bueno, pues menos relevante, y no es de la que voy a hablar además, me voy a centrar más en la que tiene que ver con los dos primeros pasos, pero que vais a encontrar mucho material de justicia transicional para hablar de graves violaciones de derechos humanos y de injusticias históricas, especialmente contra pueblos originarios o pueblos indígenas, como por ejemplo en Canadá o como en Australia, en Estados Unidos, en parte de América Latina también. Bueno, pues se ha planteado el paso, y también se habla de transición, porque estamos ante una transición de una democracia colonialista, por decirlo así, a una democracia con justicia etnocultural, en el término o la terminología que utilizaría Kim Lika, ¿no? ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues esos son los campos a los que se aplica la justicia transicional, ¿vale? Paso de dictadura a democracia, paso de conflicto armado a una situación de paz, y paso de una democracia, colonialista a una democracia que tiene en cuenta las injusticias que se han cometido con los pueblos originarios o con los pueblos indígenas o con los pueblos históricos, ¿de acuerdo? El otro término, justicia, bueno, pues ya supongo que los que habéis cursado filosofía del derecho y teoría del derecho, pues ya supongo que habéis oído hablar del libro de Kelsen, de la obra de Kelsen, que es justicia, ¿no? Difícil de definir qué es esto de justicia, ¿no? ¿Vale? Yo cuando hablo de justicia estoy equiparando justicia con esos términos que tenéis ahí, ¿vale? Con derechos humanos, con democracia, con Estado de Derecho y con paz, ¿vale? Podemos decir que una sociedad justa es una sociedad democrática en la que se respetan los derechos, en la que hay un Estado de Derecho y en la que hay una situación de paz fuerte, ¿no? En la terminología de Galtung, ¿vale? Y esta justicia en el ámbito de la justicia transicional tiene una peculiaridad, ¿vale? Y es que esa justicia mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante, que es lo que os decía antes, ¿vale? Mira hacia atrás, ¿por qué? Porque tenemos que rendir cuentas con las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido, con los crímenes internacionales que se han cometido en la situación previa, y rendir cuentas, ¿vale? Y eso significará determinadas cosas que el Estado tiene que hacer y determinados derechos que las víctimas de esas violaciones tienen, ¿vale? Pero también hay que mirar hacia adelante, ¿vale? Y cuando digo que tiene que mirar hacia adelante, significa que el Estado no solamente tiene que rendir cuentas de las violaciones, sino asegurar de alguna forma los procesos de paz y los procesos de democratización que se producen en su ámbito
de aplicación en su territorio, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y esto va a marcar también esta doble mirada de la justicia transicional, no solamente hacia atrás, sino hacia adelante, va a marcar determinadas cosas y va a marcar también un poco el contexto de lo que os voy a hablar de forma más específica, que es el tema de las amnistías de crímenes internacionales, ¿vale? ¿Qué son crímenes internacionales? Bueno, ya lo veréis supongo que todos más o menos tenéis clara la distinción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿verdad? ¿Vale? El derecho internacional humanitario se aplica a los contextos de conflicto armado y el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en cualquier situación, en cualquier contexto, incluso también en el de conflicto armado, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues yo lo que he hecho, me parecía que era quizás lo más sencillo, era utilizar la terminología que se recoge en el Estatuto de Roma, en el Estatuto de Creación de la Corte Penal Internacional sobre esos crímenes internacionales, sobre esas graves, hablo de graves violaciones de derechos humanos, es decir, de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, ¿vale? Y de infracciones graves, que es el nombre que recibe, del derecho internacional humanitario, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con lo que ocurre en los conflictos armados. Muchas veces las violaciones son las mismas, ¿vale? Si torturamos, dependerá de si estamos en un contexto de conflicto armado o no, para que estemos dentro del derecho internacional humanitario solamente, perdón, del derecho internacional de los derechos humanos o también del derecho internacional humanitario, ¿vale? Cuando hablamos de crímenes internacionales, pues estamos hablando de eso, de graves violaciones de los derechos humanos y de infracciones graves del derecho internacional del derecho internacional humanitario, ¿de acuerdo? Que se constituyen de alguna forma en una última referencia para la comunidad internacional, ¿no? Y que se consideran de alguna forma como crímenes que tienen una especial trascendencia para el conjunto de la humanidad, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos pues tres grandes categorías, ¿no? Según el Estatuto de Roma, ¿vale? El genocidio, en el artículo 6, os ponía ahí un poco, ¿no? Cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, nacional o religioso. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional a condiciones de destrucción o que acarreen la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, la primera sentencia que reconoce la violación, la violencia sexual y, en el caso concreto, la violación en el contexto del ámbito internacional como una tipificación del genocidio, ¿no? Lo que se hizo en Ruanda fue violar a mujeres que pertenecían a una etnia por miembros de otra etnia, porque una vez que nacieran esos miembros de la otra etnia, la comunidad tenía sus reglas y no podían seguir de alguna forma viviendo dentro de la comunidad, tenían que ser expulsados de la comunidad, ¿de acuerdo? De forma que la violación se convertía en un elemento de genocidio, un elemento de exclusión de miembros del grupo, ¿de acuerdo? Y por último, el traslado por fuerza de niños del grupo a otros niños, a otros grupos, perdón, lo que se llama la culturización, ¿no? Esto ha ocurrido en muchos contextos, ha ocurrido en grupos que tienen que ver con indígenas en Canadá, en Australia, en otros países, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la tipificación que hace la Corte Penal Internacional del genocidio, ¿vale? Aparte del genocidio, estamos hablando también de los crímenes de lesa humanidad, ¿vale? Artículo 7. Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, ¿vale? Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación, otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual, persecución por razón o por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, religiosos, el crimen de apartheid, ¿de acuerdo? Todo eso son crímenes de lesa humanidad, estaríamos hablando de crímenes internacionales. Y por último, los crímenes de guerra, que tienen recepción en el artículo 8.2 del Estatuto de Roma y donde se reciben los 4 convenios de Ginebra que hablan del derecho internacional humanitario, que establecen básicamente los mismos delitos, pero algunos más, pero en el ámbito del conflicto armado en concreto, ¿vale? Sea internacional o conflicto armado doméstico o interno, ¿vale? Vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que el derecho internacional, ante estas graves violaciones, tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, ha ido desarrollando una serie de tratados o una serie de normas en las que yo voy a distinguir 2 grandes bloques. Y luego os explicaré por qué hago esta distinción, ¿vale? Por un lado, lo que se llama el hard law, el derecho fuerte internacional, que básicamente son las fuentes del derecho internacional, tratados, costumbres y principios generales del derecho internacional, ¿vale? Y por otro lado, el soft law, es decir, las normas que
bueno, tienen como pretensión convertirse en algún día en obligatorias, pero que no son obligatorias en sentido fuerte para los Estados porque no generan esa obligación, ¿vale? Cuando hablo de pautas obligatorias de la justicia transicional derivadas del derecho internacional, lo que he hecho es unir un poco o juntar cuáles de las pautas obligatorias, teniendo en cuenta los tratados internacionales, las normas internacionales, todo el hard law y todo el soft law, encontramos como obligaciones de los Estados, ¿de acuerdo? Y además no voy a referirme a ellas como obligaciones de los Estados, aunque también lo son, sino como derechos de las víctimas y del conjunto de la sociedad. ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues porque uno de los elementos centrales que han ocurrido en los últimos años en el ámbito de la justicia transicional y también en otros ámbitos, también en el derecho internacional, es un giro copernicano respecto a los derechos de las víctimas, ¿no? Hasta tal punto de que hay una resolución que aparece ahí, que tiene como antecedentes esos textos de Joannet, de Van Boven y de Bassiouni, que es la resolución 40-167, que lo que hace es establecer un poco cuáles son los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de infracciones graves del derecho internacional, ¿vale? Y a partir de ahí podemos extraer derechos de las víctimas y la otra cara de la moneda, que serían las obligaciones de los Estados, ¿de acuerdo? Respecto de esas violaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones y esos derechos de las víctimas, esas obligaciones de los Estados? Básicamente 4, ¿vale? El derecho a la justicia, la satisfacción del derecho a la justicia por parte de las víctimas y del conjunto social, es decir, que el Estado tiene que de alguna forma garantizar el derecho a la justicia, y eso significa el acceso al recurso judicial efectivo, etcétera, a las penas, a la investigación de los delitos y a la persecución y, en su caso, sanción, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver más con la persecución penal, os ponía ahí entre paréntesis, ¿de acuerdo? Lo que tenemos por persecución penal de crímenes internacionales. Una segunda dimensión que tiene que ver con el derecho a la verdad, ¿vale? Y este tiene 2 dimensiones, una dimensión vinculada también con las víctimas, pero también con el conjunto social. Básicamente esto es saber lo que ocurrió, que las víctimas puedan saber lo que ocurrió, lo que pasó, no solamente con ellos, sino con sus familiares que fueron desaparecidos, por ejemplo, como en el caso de dictaduras como la dictadura argentina o chilena, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y otra dimensión social que tiene que ver con la construcción de la memoria, ¿vale? Cuando hablo de verdad y de memoria, es decir, que todos los elementos de memorialización, todo lo que tiene que ver con la construcción de memoriales, de lugares de resignificación, de la resignificación de los lugares, de las violaciones de los derechos, etcétera, estaría incluido dentro de esta dimensión de derecho a la verdad, ¿vale? Esa dimensión del derecho a la verdad se satisface básicamente a través de 2 elementos, ¿vale? Comisiones de la verdad y archivos. No quiero decir con esto que los juicios no contribuyan también a la verdad, ¿no? Uno de los grandes, por ejemplo, si pensáis en los juicios de Nuremberg, bueno, pues uno de los grandes archivos para saber lo que ocurrió en el holocausto nazi, en la Alemania nazi, no solamente con los judíos, sino también con otros grupos, tiene mucho que ver con lo que se contó y con lo que se narró y con lo que se recogió en los juicios de Nuremberg, ¿de acuerdo? De tal forma que la verdad judicial también forma parte de esa satisfacción del derecho a la verdad, ¿vale? Aunque aquí se plantean problemas. Luego, si queréis, en el debate hablamos un poco sobre esto, ¿vale? Dejaremos un tiempo, voy a intentar no hablar demasiado y dejar un tiempo para el debate que creo que puede ser quizás más enriquecedor para vosotros, ¿vale? Hasta tal punto de que hay gente que dice, bueno, pues que incluso para las víctimas son más satisfactorios los escenarios de la verdad no judicial, como las comisiones de la verdad, que los escenarios de verdad judicial, que los juicios, porque los juicios, entre otras cosas, revictimizan a las víctimas, producen escenarios muy violentos para ellas, mientras que las comisiones de la verdad tienen escenarios más restaurativos, ¿no? Más en el que las víctimas pueden contar lo que pasó, lo que les ocurrió, sin interrupciones por parte del fiscal o por parte de la defensa, y que, bueno, hay gente que ha reportado, por ejemplo, hay una jurista, Julie Mertus, que ha trabajado mucho sobre el caso del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, donde los crímenes de violencia sexual tuvieron mucha importancia, y tiene varios estudios, ¿no?, analizando cómo se produjo una revictimización, ¿no?, cómo las víctimas fueron revictimizadas de nuevo en el proceso de interrogatorio sobre la violencia sexual que habían sufrido durante el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, ¿no? Bueno, luego si queréis hablamos un poco sobre esto, ¿vale? Justicia, verdad, entendido verdad como también como memoria, reparación, es decir, hay que reparar a las víctimas, ¿de acuerdo? Y la reparación en la justicia transicional ha ido ocupando diferentes categorías, desde la indemnización, que es la más básica, es decir, dar un dinero a alguien por lo que ocurrió, ¿vale?, hasta la rehabilitación, es decir, el cuidado médico de esas personas que han sufrido en muchas ocasiones, cuando hablamos de crímenes internacionales, estamos hablando de personas con estrés postraumático, con graves daños psicológicos, difíciles de reparar, bueno, pues toda esa atención médica,
¿vale? Forma parte de la rehabilitación. También la restitución, ¿vale? Hay medidas de restitución, es decir, volver a la situación previa en la medida en que se puede, ¿no? La puesta en libertad, por ejemplo, la entrega de tierras o la devolución de las tierras en el caso, por ejemplo, de los desplazados, ¿no? La gente que se desplaza, caso de, por ejemplo, de Colombia, tenemos aquí al profesor Pablo Nestrosa, ¿no? Colombiano, y que os puede hablar luego en el debate si queréis o si tenéis interés sobre esto. Bueno, pues en Colombia hay 5 o 6 millones, 5 millones y medio, si no me equivoco, ¿no, Pablo?, de desplazados, de personas que por el conflicto armado han tenido que abandonar sus hogares y se han tenido que marchar, ¿no? Bueno, pues esto luego tiene que implicar un proceso de restitución de tierras, de restitución de propiedades, de restitución de la libertad, etcétera, ¿vale? Y por último, la reparación simbólica, la petición de disculpas, el arrepentimiento, si se puede decir así, ¿no? La resignificación de los lugares también, las propias sentencias judiciales forman parte de la reparación simbólica de las víctimas, etcétera, ¿vale? Y por último, una cuarta obligación del Estado, que tiene que ver también con estos derechos de las víctimas, es las reformas institucionales y la garantía de no repetición de las violaciones, ¿no? El Estado tiene la obligación de garantizar. Esto es una quimera, evidentemente, ¿no? Es una quimera, una utopía, porque no podemos estar nunca seguros de que no se va a garantizar, pero el Estado tiene que poner en marcha mecanismos para intentar garantizar que no se vuelvan a cometer o que no se vuelvan a repetir las violaciones de derechos. Y esto supone reformas legales, ¿vale?, para recoger, por ejemplo, en muchos países lo que ha ocurrido después de los procesos de los conflictos armados, con la entrada de los procesos de construcción de paz de Naciones Unidas, son las reformas legales, la incorporación de esos países a los estándares internacionales de respeto de los derechos, la formación en derechos humanos para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En muchos casos las violaciones se producen por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y se producen porque no tienen formación en derechos humanos. Una de las reformas básicas en el ámbito de seguridad, de lo que se conoce en el sector de la seguridad, es decir, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, es dar formación en derechos humanos a estas personas, ¿vale?, para que tengan formación y no cometan de nuevo estas infracciones. Bueno, estos serían un poco las obligaciones y los derechos, las obligaciones del Estado y los derechos de las víctimas, ¿no? A partir de ahí, lo que yo quería trabajar es el primer punto, ¿vale? Lo que quería trabajar es un poco ver el tema de la persecución penal, que como todos entenderéis se puede producir además en diferentes ámbitos. La persecución puede ser persecución interna, persecución de los tribunales domésticos, ¿de acuerdo?, que sería lo normal, pero puede ocurrir también, bueno, pues que esos tribunales domésticos pues no puedan o no quieran, el propio Estado no quiera, y entonces entraría en juego o un tribunal especial, como ha ocurrido en muchos casos, por ejemplo, en Sierra Leona, como ocurrió en Uganda, como ocurrió en Ruanda, como ocurrió en Yugoslavia, o a partir de la creación de la Corte Penal Internacional, lo normal, si el país está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es que sea esta Corte Penal Internacional la que juzgue, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, la posibilidad de que haya tribunales de otros estados a través del principio de jurisdicción universal, ¿no? Nuestro país muy limitado con la última reforma del Partido Popular, pero bueno, en otros países, de hecho estamos viendo, por ejemplo, en España, cómo crímenes de la dictadura franquista están siendo juzgados por jueces argentinos, ¿no?, a través de ese principio de jurisdicción universal, ¿vale? A partir de ahí lo que yo me planteaba era una cosa concreta, y es ver qué límites o qué especificidades, qué características concretas podemos establecer en el ámbito de la persecución penal, y si debemos perseguir penalmente en todo caso, o si debemos establecer algún tipo de matización a esa persecución absoluta, ¿vale?, a esa persecución penal absoluta. Y esto tiene mucho que ver con aquí se manifiesta una tensión que se manifiesta claramente, o que se manifestó en su momento en el ámbito general de la justicia transicional, que es la tensión entre justicia y paz, ¿no? Y es básicamente lo que nos han vendido, o lo que nos han dicho muchas veces, lo que hemos oído muchas veces en el ámbito de la transición española, y es, bueno, si queríamos asegurar un periodo de paz para España, un periodo próspero, pues teníamos que establecer una ley de amnistía, teníamos que dejar de perseguir lo que había ocurrido con anterioridad y olvidarnos. Olvido a cambio de paz, ¿no? Y por tanto, la víctima ahí sería la justicia, ¿no? Bueno, a partir de la creación de la justicia transicional, o de la aparición de la justicia transicional, y a raíz también de la toma en consideración de este campo por parte de Naciones Unidas y por tanto de un órgano creador de normas internacionales, bueno, pues esto se ha planteado también en el ámbito de la justicia transicional, en concreto con las amnistías, con el tema de las amnistías. No sé si os enterasteis, hace cosa de menos de un año vino a España en visita el relator especial de Naciones Unidas para los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, Pablo de Grave, perdón. Y lo que le dijo al gobierno español, entre otras cosas, es que había que derogar la ley de amnistía, la ley del 77, ¿no? Bueno,
vais a ver que la postura que mantengo es una postura un poco híbrida, por decir así, ¿no? ¿Vale? Entre los principios del derecho internacional, el margen que nos dejan los principios del derecho internacional y consideraciones que no son tanto jurídicas, sino que son de alguna forma extrajurídicas y que tienen que ver con consideraciones más de índole política o de índole filosófica, incluso si queréis, ¿vale? En todo caso, lo que nos damos cuenta hoy es que la posición, especialmente por la posición que ha adoptado Naciones Unidas, que ha adoptado una posición absolutamente contraria a las amnistías, lo que nos damos cuenta es que hay una visión negativa en la comunidad internacional respecto de las amnistías, ¿de acuerdo? Y esta visión tiene que ver, digo, con la posición de Naciones Unidas, pero tiene que ver también con la posición que las amnistías han ocupado en los sistemas regionales de protección. Cuando hablo de sistemas regionales de protección, ¿me seguís todos? ¿Entendéis de qué estoy hablando? ¿Me seguís? El sistema interamericano, en el caso de América, el sistema africano y el sistema europeo de protección de los derechos, ¿vale? A raíz de los tratados de derechos humanos en cada uno de esos ámbitos, ¿vale? Las ONGs y parte de la academia, ¿vale? Que son muy contrarias a esas amnistías, ¿vale? Bueno, yo me planteaba, ¿no? ¿Por qué me planteaba esto? ¿Por qué empecé a trabajar este tema? Porque resulta que las amnistías se han considerado siempre, históricamente, como una herramienta muy importante para salir de los conflictos armados, especialmente en el caso de los conflictos armados, ¿no? Son un token, son una moneda en la que los gobiernos negocian con los actores armados, con los grupos armados, ¿vale? Y han dado amnistías a cambio de acabar con el conflicto, ¿de acuerdo? Y, bueno, la posición de Naciones Unidas parece una posición muy contraria a esto, ¿no? Lo que nos dice es no. Hay que perseguir, en todo caso, nos tenemos que olvidar, los estados se tienen que olvidar de este token de negociación que tienen con las amnistías, ¿de acuerdo? Bueno, empecé a trabajar sobre esto, empecé a estudiar sobre esto y entonces lo primero que hice, evidentemente, fue ver cuál era la regulación en el ámbito de Naciones Unidas, que era el que estaba de alguna forma disponiendo esa posición en contra de las amnistías en el ámbito en el paraguas de Naciones Unidas, pero que se estaba de alguna forma impregnando o estaba llegando a otros ámbitos, incluso a la academia, a sectores, decía, a los sistemas regionales de protección, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí me di cuenta que lo que ocurría con las amnistías o lo que ocurrió con las amnistías en Naciones Unidas en muy poquitos años tenía que ver especialmente con una cosa que era la lucha contra la impunidad, ¿vale? Con la lucha contra la impunidad. Y cómo se desarrolla esa lucha contra la impunidad, especialmente por sectores de la población civil, por ONGs, por asociaciones de víctimas, ¿de acuerdo? Y ahí tiene una participación muy importante las asociaciones de víctimas de algunos países, especialmente de Argentina, ¿no? Y Argentina, cuando acaba la dictadura, se empiezan los juicios, pero luego hay una ley de punto final y de obediencia debida, que es una ley en realidad es como una ley de amnistía, y a partir de ahí las víctimas de las madres del 2 de mayo y otros grupos, las abuelas del 2 de mayo, empiezan a hacer lobby en Naciones Unidas para decir que hay que acabar con la impunidad, que no se puede mantener la impunidad por crímenes internacionales, que Naciones Unidas tiene que tomar una posición más firme respecto a esto, ¿no? Y ahí vemos cómo empieza Naciones Unidas a publicar o a elaborar una serie de documentos, de resoluciones, otra serie de documentos que tienen mucho que ver con ese ámbito de lucha contra la impunidad, en el que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y eso se manifiesta también en el ámbito concreto os decía, en el ámbito concreto de las amnistías, ¿vale? Fijaros, os pongo ahí dos textos, ¿vale? Y dos fechas. Año 83. En el año 83, Naciones Unidas se encarga a un jurista de origen francés, Joannet, un trabajo sobre el papel de las amnistías en la salvaguarda y protección de los derechos humanos. Año 83, papel que se publica en 1985, ¿vale? Y en el que lo que hace Joannet, a encargo de Naciones Unidas, es defender la importancia que las amnistías tienen para la salvaguardia y la protección de los derechos humanos, produciendo reconciliación, acabando con las situaciones previas al conflicto armado o a la situación de dictadura, de alguna forma, bueno, pues borrón y cuenta nueva, y esto genera la posibilidad de reconciliación, etcétera, ¿vale? Y fijaros que en el año 91, es decir, 6 años después de la publicación del primer informe, Naciones Unidas vuelve a encargarle a Joannet, al mismo autor, que tiene que cambiarse la careta, de alguna forma, y reelaborar y hacer un escrito en el sentido totalmente contrario. Es decir, lo que Naciones Unidas le pide ahora es que haga un escrito sobre el papel que las amnistías tienen en la impunidad, en la determinación de espacios de impunidad y, por tanto, en la violación o la revictimización por violaciones de derechos humanos. ¿De acuerdo? Bueno, os decía, esa
ese cambio de Naciones Unidas tiene una explicación que es la apertura, la caída del telón de acero, la mayor importancia que empieza a cobrar el ámbito de la lucha contra la impunidad en el ámbito internacional, en la comunidad internacional, a partir de la caída del telón de acero, y también, ¿no?, esa importancia o esa participación de los lobbies de víctimas, de asociaciones de víctimas en Naciones Unidas y en la comunidad internacional, ¿vale? De tal forma que la postura de Naciones Unidas, os decía, de la academia, de parte de la academia, de muchos jueces en el ámbito doméstico, de las resoluciones de los tribunales penales internacionales, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, con el caso Funindisa, que es una sentencia en la que se habla de la prohibición de las amnistías por crímenes internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos encontramos, por un lado, con toda esa corriente contraria a las amnistías, y por otro lado nos encontramos con la realidad, ¿vale? ¿Y la realidad cuál es? Ponía aquí dos obras muy significativas en el ámbito de las amnistías, el libro de Malinder, de Luis Malinder, y el de Mark Freeman. Malinder recoge en el año 2008 más de 464 procesos transicionales en los que se están aplicando amnistías, en muchos casos por crímenes internacionales. ¿De acuerdo? Y Freeman nos habla de cientos de amnistías. De tal forma que lo que nos encontramos es, por un lado, la legalidad, digo legalidad entre comillas, porque ya veremos cuál es la legalidad. Podemos hablar de legalidad más laxa o menos laxa en el ámbito del derecho internacional, según hablemos de hard law o de soft law, ¿de acuerdo? Y por otro lado, con la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, una legalidad en sentido amplio, liderada por Naciones Unidas, que nos dice que se prohíben en todo caso las amnistías de crímenes internacionales, y una realidad en el ámbito de los contextos transicionales en el que las amnistías siguen operando, ¿de acuerdo? Os ponía ahí legalidad versus realidad, bueno, posturas principialistas, posturas defensoras de principios y de esa legalidad frente a posturas más defensoras de posiciones más de realpolitik, ¿no?, de consideraciones prácticas, por decir de alguna forma, ¿vale? A partir de aquí yo lo que hice en el trabajito que publiqué sobre esto, que es un poco lo que os estoy contando hoy, bueno, es analizar, bueno, pues ver qué argumentos hay a favor de la persecución penal y a partir de ahí si puede establecerse algún argumento a favor de la no persecución penal o de las amnistías en algún caso, ¿vale? Y además ver de qué tipo de amnistías estamos hablando y con qué alcance, ¿vale? Argumentos a favor de la persecución penal. Bueno, yo supongo que esto, como juristas, ¿no?, que la mayoría que supongo que los que estéis aquí sois juristas, pues tendréis claros, ¿de acuerdo? Los que no sois juristas, bueno, pues si os interesan esos temas, puede que también tengáis claro por qué podemos defender la persecución penal, ¿no? Por un lado hay un argumento, y estos argumentos están unidos evidentemente, ¿no?, el argumento político y los argumentos legales, pero hay un argumento político claro, y es que, bueno, parece que es más difícil la reconciliación si no hay una verdadera reconciliación. Y esa verdadera reconciliación solo se puede producir si de verdad miramos hacia atrás, rendimos cuentas con el pasado y sancionamos a los que cometieron crímenes internacionales, ¿no?, a los agresores de esas violaciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay contextos en los que, bueno, pues de alguna forma más o menos seria podemos matizar esta idea, ¿no? Y os ponía ahí algunos. El caso de España, en el que no se ha rendido cuentas, al menos penalmente, en el caso de España casi de ninguna forma, con los crímenes internacionales que se cometieron durante la guerra civil y durante la dictadura franquista, pero también el caso de Mozambique o el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Uruguay es muy ejemplificativo porque en Uruguay lo que se hizo después de terminar la dictadura fue aprobar por referéndum de forma democrática una ley de prescripción de la caducidad que era una ley de amnistía, en realidad, y que fue aprobada por la gente, de tal forma que fue la propia población, ¿no? Ya veremos si en contra o no de los derechos, y en qué sentido podemos decir que es en contra o no de los derechos de las víctimas, quienes dijeron. Lo que sí es en contra de la jurisprudencia del sistema interamericano, porque Uruguay ha sido condenada por el sistema interamericano en el caso Hellman precisamente por esta amnistía, ¿no? Pero Uruguay fue adelante con la amnistía y, bueno, pues parece que la reconciliación, Uruguay no ha vuelto a tener problemas de graves violaciones, al menos en contexto de peligro de vuelta a la dictadura o de conflicto armado, ¿vale? En Mozambique igual, ¿vale? En todo caso, bueno, el argumento parece convincente, parece que todos pensamos que, aunque sea por un mero argumento de retribución, pues es justo que quienes cometieron graves violaciones sean castigados, ¿no? Argumentos legales, ¿vale? ¿Qué argumentos legales tenemos buenos para castigar? Bueno, pues si castigamos todos los crímenes, si estamos hablando de un Estado de Derecho, el Estado de Derecho no hace excepciones, parece que menos con quienes han cometido aquellos crímenes que consideramos más graves, que son los crímenes internacionales, ¿no? Y por tanto no debería hacerse ninguna excepción, y una forma de recuperar la confianza de las víctimas y del conjunto social
cuando pasamos, por ejemplo, de una dictadura a una democracia, una forma de restablecer la confianza en el Estado de Derecho es precisamente que el Estado de Derecho funcione y que funcione sin excepciones. ¿De acuerdo? De nuevo, aquí nos encontramos con un problema, y es que la transición es un periodo excepcional. Un periodo excepcional. No es un periodo de normalidad política tampoco, ¿no? Y entonces Teitel, por ejemplo, Ruti Teitel, que es una autora que ha trabajado mucho, dice, bueno, el imperio de la ley no puede aplicarse de forma absoluta en los contextos transicionales, porque los contextos transicionales exigen cosas que no exigen los contextos ordinarios, por decir de alguna forma. ¿De acuerdo? Más argumentos a favor de la persecución penal, los fines de la pena. Si consideramos que los fines de la pena son valiosos en sí mismos, pues castigar, perseguir y castigar, bueno, pues cumplirá esos fines y, por tanto, esos fines, al ser valiosos, estaremos haciendo cosas que en principio nos parecen que son adecuadas, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la pena? Básicamente, cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando de tres fines básicos, ¿vale? La retribución, es decir, castigar algo que se merece, que debe ser castigado, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Algo que está mal, que es incorrecto. La prevención, sea general o especial, es decir, sea para ese recluso en concreto o sea para el conjunto social, ¿no? En la medida en que si castigamos podemos ejemplificar, ¿no? En el coste de racionalidad de las personas pueden decir, bueno, pues si esta persona es castigada por esto, yo también puedo ser castigado, y eso previene delitos. Y por otro lado, un tercer fin de la pena. Los dos últimos, prevención y reinserción, tienen mucho que ver con el avance del proceso de humanización del derecho penal y procesal, ¿no? Este no era el derecho penal del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, en el que solo aparecía el proceso de retribución o el fin de retribución, pero especialmente con las teorías utilitaristas lo que hemos ido diciendo, bueno, no basta con castigar porque sea merecido, sino que tiene que tener una utilidad social. Y esa utilidad tiene que ver con la prevención y tiene que ver con la reinserción del recluso, ¿no? Luego, si queréis, me detengo más en esto, ¿vale? Pero a mí me parece que estos fines de la pena encuentran muchos problemas en el ámbito de la justicia transicional, ¿vale? Es decir, es muy difícil retribuir los crímenes internacionales, las graves violaciones de derechos humanos, porque es muy difícil encontrar un castigo adecuado, ¿de acuerdo? Ya luego me referiré a esto, pero, por ejemplo, para poneros un ejemplo, si pensamos que los crímenes son muy graves, ¿no? Quizás deberíamos tener una pena más graves que los crímenes ordinarios. Sin embargo, tenemos un límite, y es el propio derecho internacional de derechos humanos, que establece, por ejemplo, la prohibición de la tortura, que establece, no como una prohibición absoluta, pero con ciertas limitaciones, la mala consideración, por decir así, de la pena de muerte, ¿de acuerdo? Y lo que nos encontramos, por ejemplo, es que las retribuciones de estos crímenes internacionales, de estos crímenes tan graves, pues no es mayor, en muchos casos es incluso menor que los crímenes ordinarios, ¿no? Para que os hagáis una idea, la media de pena en el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia son 8 años. 8 años, por crímenes que suponemos que eran gravísimos, ¿no? En el caso de las Cortes Especiales de Camboya son 6 años y medio. En el caso de Ruanda, donde hubo penas más graves, sí sube hasta los 12 años, si no me equivoco, ¿vale? Si estamos hablando de penas que desde el punto de vista del tiempo que se pasa en prisión, vemos que plantean problemas, ¿no? Y plantea problemas también, ¿por qué? Porque por la idea de mal radical, ¿no? Porque estamos hablando de algo que supone que es un mal radical, que se nos escapa a la consideración ordinaria de lo que es el mal, del crimen ordinario, y sin embargo estamos aplicando categorías de crimen ordinario, que son las categorías del derecho penal, a un mal que es un mal radical. Y esto plantea, evidentemente, muchos problemas, ¿no? La prevención, bueno, también tenemos muchos problemas aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de crímenes internacionales hablamos de crímenes que se cometen dentro de estructuras corporativas, actores armados, como por ejemplo grupos rebeldes, ¿no? Y donde el coste-beneficio, la idea del individuo racional que piensa que no debe cometer un acto porque si no puede ser sancionado, pues no operan de forma normal, porque esos procesos exigen un individuo racional, y estas estructuras corporativas producen procesos de ideologización, de radicalización, en los que ese coste racional es difícil de ver en esas personas, ¿no? Y además, bueno, existen otras alternativas como los programas de DR, de desmovilización, desarme y reintegración, etcétera, ¿vale? Bueno, si queréis luego hablamos más detenidamente de esto, pero os digo que ya plantea problemas, ¿no? Es decir, que la prisión, el derecho penal, la utilización del derecho penal en el ámbito de la justicia transicional plantea muchos problemas desde todos los puntos de vista, ¿vale? Un tercer elemento para tener en cuenta respecto a por qué debemos preferir castigar o por qué debemos castigar
Bueno, el cumplimiento de la legalidad internacional, lo que os decía antes. Si existen derechos de las víctimas, si entre los derechos de las víctimas está el derecho a la justicia, entendida como castigo penal, bueno, pues parece que deberíamos castigar, ¿no? Bueno, ya veremos también luego en qué medida ese derecho es un derecho que pueda exigirse por parte de las víctimas hasta los Estados, hasta qué punto, ¿de acuerdo? ¿Son convincentes los argumentos? Sí, no. Bueno, a mí parece que son convincentes. Son convincentes, ¿no? Y a mí me parece que como jurista, bueno, pues todos debemos defender, evidentemente, la utilización como última ratio, eso sí, pero del derecho penal también, ¿vale? Pero ya digo que plantean problemas, por lo tanto, bueno, pues ponía ahí también un no en rojo porque me parecía que también había elementos a tener en consideración, ¿vale? Ahora, aunque consideremos que los argumentos a favor de la persecución penal son adecuados, podemos encontrar argumentos negativos o argumentos a favor de la no persecución penal y, por tanto, a favor de las amnistías. Bueno, aquí creo que en el ámbito de la justicia transicional sí pueden encontrarse argumentos, ¿no? ¿Vale? Y con esto quiero que veáis ahí un poco en esa diapositiva cuáles son los problemas con los que nos encontramos en la justicia transicional, ¿vale? Y es que, básicamente, nos podemos encontrar con 4 escenarios muy diferentes, ¿vale? Pero en muchas ocasiones conjuntos o que se dan de forma conjunta, ¿vale? Primero, la inexistencia del propio Poder Judicial, ¿vale? Y eso tiene que ver especialmente en situaciones de posconflicto, ¿no? Lo que pasa después de un conflicto armado es que no tenemos Poder Judicial. No tenemos juzgados que han sido destruidos, no tenemos jueces, fiscales, abogados que han huido del país, no tenemos material, medios materiales para poder llevar a cabo la persecución, etcétera, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en Liberia, después de la guerra civil, después del conflicto armado, la misión transicional de Naciones Unidas tuvo que ir a encontrar un código penal de derecho liberiano en una librería de Los Ángeles, Estados Unidos, donde había un código penal, ¿vale? Porque no eran capaces de encontrar un código penal en el país. Para que os hagáis una idea hasta qué podemos, cuando hablamos de inexistencia misma del Poder Judicial, estamos hablando de que no tenemos Poder Judicial, ¿vale? En todo caso, ¿esto es una buena razón para no perseguir? A mí me parece que no. ¿Por qué me parece que no? Porque, bueno, esto forma parte de los contextos transicionales y lo que se suele hacer en estos contextos transicionales es, bueno, pues programas de restablecimiento del Estado de Derecho, es decir, a través de donantes internacionales, la propia Naciones Unidas, etcétera. Estados, lo que se hace es aportar dinero, dar formación, reconstruir los juzgados, dar formación, los jueces vuelven, los fiscales vuelven, se forma gente nueva y una vez que tenemos el Poder Judicial reconstruido, podemos juzgar, ¿vale? No parece que sea un motivo para no llevar a cabo los juicios. Lo que sí va a afectar es al timing, es a cuando se producen esos juicios. Vamos a tener que posponer esos juicios durante unos años, ¿vale? Pero estos crímenes son imprescriptibles. Por lo tanto, podemos seguir juzgando una vez que se haya restablecido el Estado de Derechos y que se hayan restablecido el Poder Judicial, ¿vale? El segundo problema o el segundo contexto, este afecta especialmente no tanto al ámbito del posconflicto como al ámbito de la posdictadura. Y aquí lo que ocurre es que en muchos casos, cuando pasamos de dictadura a democracia, lo que nos encontramos es que el Poder Judicial sigue siendo un Poder Judicial afecto al régimen anterior, ¿vale? Es decir, que los jueces han sido nombrados por el régimen anterior, son simpatizantes del régimen anterior y en estas condiciones pues es muy difícil que esos jueces, que ese Poder Judicial vaya a juzgar las graves violaciones de derechos, ¿de acuerdo? De nuevo, ¿es un argumento para defender una amnistía o para que no haya persecución penal? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tenemos en ese acervo de mecanismos que se han ido estableciendo durante los años en la justicia transicional lo que se llama las purgas, ¿no? Que es, bueno, podemos purgar el Poder Judicial, podemos limpiar el Poder Judicial, podemos cesar a aquellos miembros más adeptos al régimen y que en sus sentencias han demostrado esa adhesión al régimen y además han vulnerado los derechos, los estándares internacionales y las normas de derecho internacional, crear o poner nuevos puestos, nuevos jueces, restablecer el Estado de Derecho también en el propio Poder Judicial y una vez que hemos hecho esto, volver a juzgar. ¿De acuerdo? Con lo cual tampoco sería una buena razón. Tercera razón, dificultad institucional y económica. Y es que en muchos casos cuando hablamos de violaciones o de crímenes internacionales y cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando de contextos en los que estamos hablando de violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Ruanda, ¿no? Donde en unos pocos días, casi un mes, un poquito más de un mes, murieron prácticamente a machetazos 800.000 personas. En ese rencor
que existía ya entre los Tutsis y los Hutus, ¿no? Bueno, William Seibas, un jurista que ha trabajado mucho el tema de Ruanda, decía que si hubieran tenido que ser juzgadas todas las personas que eran agresores y que habían cometido crímenes internacionales en el ámbito del genocidio ruandés, habían tenido que ser juzgadas aproximadamente 300.000 personas. Quiero que entendáis también que la justicia transicional en muchas ocasiones tiene que producirse o se produce en contextos precisamente de estados fallidos o semifallidos, estados de baja institucionalidad, con muy pocos recursos económicos, y esto plantea una dificultad grande, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hizo en el caso de Ruanda? Se hizo dividir a los agresores en 3 escalones. Los más graves, genocidio, que fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda; los escalones intermedios, que fueron juzgados por los tribunales nacionales; y los que habían cometido violaciones menos graves, que fueron juzgados por tribunales indígenas, por tribunales tradicionales, los Gachaca, ¿vale? Porque esto era una forma de dar salida, de alguna forma, de forma rápida, a ese proceso de persecución penal, de una forma, bueno, pues que ellos consideraban que era adecuada, ¿vale? Hay una última consideración que veis ahí, que está puesta en roja, porque creo que esta sí aporta una diferencia, ¿vale? Y es que los juicios pongan en peligro claro y cierto, y esto evidentemente es una cuestión de valoración y de prueba, ¿vale? Que pongan en peligro claro y cierto la paz y la estabilidad social y la continuación del régimen democrático. Es decir, si vamos a iniciar juicios, un poco lo que dice Juan Méndez sobre las condiciones de legitimidad, ¿no? Si vamos a iniciar juicios en un sistema recién iniciada la democracia y sabemos que lo que va a pasar es que las fuerzas militares, las fuerzas armadas nos van a dar un golpe de Estado, pues quizás no debamos empezar los juicios, debamos empezar por purgar primero, ¿de acuerdo? Pero además, en el ámbito del conflicto armado, aquí se plantea un problema, y es que los conflictos armados han mutado mucho en los últimos años. De hecho, las convenciones de Ginebra estaban centradas especialmente en los conflictos armados internacionales, ¿no? ¿Vale? Y cuando hablaba de conflictos armados domésticos, hablaba de conflictos armados en que que se pensaba en el que un actor era el Estado, las fuerzas armadas oficiales, y otro grupo armado, ¿no? Hoy día nos encontramos con conflictos armados muy diferentes. Nos encontramos con conflictos armados transnacionales, en el que además hay diferentes grupos armados no estatales, ¿no? El caso de África, ¿no? Y en el que además nos encontramos causas muy diversas, pero básicamente, al final, causas que tienen que ver también con el mercado, ¿no? Todo esto, por ejemplo, no sé si visteis uno de los últimos programas de Salvados de la última temporada, el coltán, ¿no? Todo esto de la guerra por el coltán, del control por el coltán, que es con el que se fabrican un elemento imprescindible para los móviles, ¿no? Y cómo eso ha afectado a la guerra al conflicto armado en el Congo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Pues que en esos conflictos armados, donde además el Estado tiene dificultades institucionales, tiene dificultades para acabar con el conflicto de forma ordinaria, bueno, pues el imponer de alguna forma el castigo, pues puede suponer una vuelta al conflicto, ¿no? Eso es por lo que pasó, por ejemplo, en Uganda, en el que el Lord Resistance Army, un ejército, un grupo armado que además sus máximos dirigentes se había metido una orden de persecución y de arresto y detención por la Corte Penal Internacional, pues estaban inmersos en un proceso nacional de reconciliación con el gobierno, se estaba produciendo una amnistía, y a partir de la emisión de la orden de arresto por la Corte Penal Internacional, pues lo que se hizo fue la vuelta al conflicto. Se echaron al monte otra vez, empezaron a combatir más violaciones de derechos, de alguna forma, porque no somos capaces de acabar con el conflicto, ¿no? Esto es un poco lo que plantea el tema de las amnistías en el ámbito de los conflictos armados cuando hablamos de estados con baja institucionalidad, ¿no? Es, si de ninguna forma permitimos las amnistías, estamos condenando a esas personas a una perpetuación del conflicto armado, de las violaciones de los derechos, impuesta de alguna forma, y eso es lo que dicen algunos autores, por países occidentales que, sin embargo, en su momento se beneficiaron de las leyes de amnistía. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. ¿Por qué digo que este último argumento es diferente? Porque me parece que aporta razones y no solamente cuestiones fácticas. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que esa idea de que iniciar los procesos penales pueden suponer, de alguna forma, una vuelta a la dictadura o al conflicto armado, puede además construirse como un elemento esencial de la garantía de no repetición de las víctimas a la comisión de las violaciones. Es decir, las víctimas pueden decir: queremos que se acabe el conflicto armado, ¿vale? Porque la única forma de acabar con las violaciones es la finalización del conflicto. Y si no hay forma alguna de acabar con la finalización del conflicto más que una amnistía, pues entonces lo que queremos es una amnistía. Y esto es lo que ha ocurrido en diferentes países, ¿no? Y a partir de ahí lo que se plantea es si esas decisiones domésticas tienen un límite en el derecho internacional o no tienen un límite en el derecho internacional,
y cómo deben operar ese límite. Si debemos llegar hasta posturas maximalistas de persecución absoluta o no. ¿De acuerdo? Esto es una de las cosas que se planteó también en el proceso de paz de Colombia, aunque ahí se tomó otra alternativa, que era excluir en todo caso la amnistía para crímenes internacionales. ¿Vale? Y os ponía ahí para que veáis un poco cómo además se concibe esto, dos cosas. Un trabajo, hay muy pocos trabajos sobre víctimas de injusticia transicional, trabajos cuantitativos sobre opiniones de víctimas, ¿no? Os ponía ahí un trabajo que es muy ejemplificativo, ¿no?, de cuáles eran las preferencias de las víctimas en Uganda, una vez que se hizo el trabajo, que estaban pensando en ese proceso de reconciliación nacional a través de la ley de amnistía, ¿no? Fijaros, las preferencias de las víctimas eran paz, es decir, acabar con la guerra y con las violaciones, 50%. Seguridad, 34% de las víctimas. Ayuda económica, 26%. Educación, 26%. Arrestar y castigar a los responsables, solamente el 1,5% de las víctimas. No era una, por decirlo de alguna forma, una reivindicación de las víctimas. Importante, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto también tiene trampa. ¿Por qué? Porque estas expectativas de las víctimas o estas preferencias de las víctimas también van cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de ese timing, ¿no? De tal forma que si vamos imponiendo medidas transicionales, renovamos el Poder Judicial, renovamos las fuerzas de seguridad, empezamos un proceso de democratización, etcétera, seguramente las víctimas lo que empiecen a solicitar es también la persecución penal de quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? Y un trabajito de Su os ponía ahí que distingue entre derechos básicos, seguridad y subsistencia, y otra serie de derechos humanos muy del estilo a lo que hacía nuestro maestro común, Gregorio Pérez Barba, cuando decía que la seguridad es un prius, ¿no?, en los valores, y que es algo previo, que sin seguridad no puede hablarse de derechos humanos, ¿de acuerdo? Y esa seguridad pasa evidentemente por acabar con el conflicto, armado. En estos contextos, os digo entonces, cuando tenemos que la persecución penal puede ser un peligro claro y cierto para la paz o para la continuación del régimen democrático, entonces podemos encontrar quizás argumentos favorables, argumentos a favor de las amnistías, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos argumentos? Esto lo han hablado ya muchos autores que hablan de justicia transicional, pero básicamente es que las amnistías cumplan con dos tipos de condiciones, ¿vale? Una serie de condiciones que yo llamo condiciones tácticas y otra serie de condiciones que podemos llamar condiciones reparativas. ¿Qué significa eso? Que la amnistía tiene que incorporar dentro de sí, o en el marco de la justicia transicional, tiene que incorporar dimensiones tácticas que suponen la desmovilización, la entrega de armas, etcétera, y la garantía de no repetición, por tanto, de las víctimas. Es decir, que si estamos hablando de una amnistía para un determinado grupo armado no estatal, tenemos que garantizar, ¿vale?, que no van a cometerse de nuevo las violaciones, y eso supone la desmovilización, el desarme, la reintegración de los individuos que formaban parte de esos grupos armados, ¿de acuerdo? Y por otro lado, condiciones reparativas. ¿Qué significa? Que esas amnistías tienen que ir acompañadas de otros elementos, de otros de los mecanismos de justicia transicional que hemos visto antes, ¿vale?, de tal forma que se satisfagan los derechos de las víctimas. Cambian de un autor a otro, pero básicamente los centrales son, por un lado, arrepentimiento, que es un tipo de reparación simbólica para las víctimas, esclarecimiento de la verdad, por lo que esas medidas de amnistía tienen que ir acompañadas de comisiones de la verdad y de apertura de archivos, en muchos casos, ¿de acuerdo?, y programas nacionales de reparación a las víctimas. Se tiene que reparar a las víctimas en esas cuatro dimensiones que os dije antes: indemnización, rehabilitación, restitución y reparación simbólica, ¿de acuerdo? Si se dan todos estos elementos, lo que dicen muchos autores es que, bueno, quizás a pesar de la amnistía, y ya veremos cómo la limitamos después, a pesar de esas amnistías, estamos hablando de que se satisfacen los derechos de las víctimas. Y, por tanto, no estaríamos de alguna forma vulnerando en sí el concepto de impunidad, que en el sentido estricto se entendía como no castigo penal, pero en un sentido amplio la impunidad se entiende como la ausencia no solamente de castigo penal, sino de conocimiento de la verdad, de reparación de las víctimas, etcétera, ¿no? Este modelo que se propone es un poco el que se ensayó en Sudáfrica con el final del apartheid, ¿no? Y lo que se hizo fue pensar que la única forma de saber lo que había ocurrido con las víctimas, de saber dónde estaban enterradas las víctimas desaparecidas, los desaparecidos, las desapariciones forzosas de personas, las víctimas que habían sido asesinadas, era dando amnistía a quienes habían sido sus agresores. ¿Por qué? Porque si lo decimos, vamos a perseguir, nos encontrábamos con diferentes problemas. Por un lado, los agresores no iban a decir nada de todo el proceso de todo el entramado, por decirlo de alguna forma así, de represión estatal que estaba construido. No van a decir dónde estaban las víctimas, no van a decir nada, van a callarse la boca,
van a acogerse a sus derechos, no van a declarar, las víctimas no van a poder reencontrar a sus familiares masacrados, encontrados en fosas comunes, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tuvieron una opción que era mejor perdonar, no castigar, a cambio de verdad y reparación. Eso fue un poco el esquema que se aplicó en Sudáfrica, ¿de acuerdo? En todo caso, ya veremos cómo se construyen esas amnistías. Ahora lo que me interesa es que tengáis en cuenta que estamos hablando de amnistías, no amnistías de cualquier tipo, sino amnistías condicionadas a esas condiciones tácticas y a esas condiciones reparativas, ¿de acuerdo? Segundo escalón que tenemos que pasar es ver si las amnistías son compatibles con la legalidad internacional, ¿vale? Si son compatibles o no con la legalidad internacional. Lo que nos dice Naciones Unidas es que no podemos amnistiar. Vamos a ver si las amnistías son compatibles con la legalidad internacional, ¿vale? Bueno, pues yo lo que hice aquí fue irme a las fuentes del derecho internacional, del hard law, ¿no? ¿Vale? Y lo que nos encontramos que es que en el derecho internacional de los tratados no hay ni una sola prohibición expresa de las amnistías. Ni una sola, ¿vale? Y no solamente eso, sino que cuando se ha intentado incluir esa prohibición expresa, como ocurrió en la preparación de la Convención contra la Desaparición Forzada o en la propia Corte Penal Internacional, bueno, pues varios estados dijeron que se bajaban si se incluía una prohibición expresa de amnistías porque operan como un mecanismo típico de reconciliación, ¿de acuerdo? Y la única mención expresa que aparece en las amnistías es en el artículo 6.5 del segundo protocolo adicional de los convenios de Ginebra, en el que se dice lo siguiente: a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado, ¿vale? Es verdad que el propio CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y muchos juristas y diferentes órganos judiciales han dicho que esto tiene que ver con las amnistías por lo que son las hostilidades ordinarias y no por la comisión de crímenes internacionales, por supuesto, que no estaría incluida dentro de esto, ¿de acuerdo? En todo caso, no encontramos prohibición expresa ninguna en el derecho de los tratados, y lo que sí encontramos en el derecho consuetudinario, en la costumbre internacional, es no solamente que no haya una prohibición de las amnistías, sino, como os decía al principio, una utilización continua de las amnistías. Por lo tanto, no podemos deducir que se haya construido una norma en el derecho consuetudinario de prohibición de las amnistías, ¿de acuerdo? Es verdad que esta prohibición sí es explícita en las normas del soft law, os decía antes, ¿no? Y especialmente en las normas de Naciones Unidas, ¿vale? Pero esas normas del soft law de Naciones Unidas, la resolución 40.167, las normas del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre amnistías, lo que nos dicen es, bueno, que Naciones Unidas no va a participar. Esa es la sanción. Si yo me salgo de la posición de Naciones Unidas contraria a las amnistías por crímenes internacionales, lo único que como Estado que hago es perder de alguna forma la posibilidad de que Naciones Unidas participe en el proceso de peacemaking o de peacebuilding de mi Estado. Ahora, si yo encuentro donantes particulares, ni estoy incumpliendo el hard law, ¿vale? Ni voy a encontrar otros problemas adicionales para llevar a cabo esas amnistías, ¿de acuerdo? Y además hay una distinción básica, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ahora voy a hablar un poco de esto, en los órganos en los sistemas regionales de protección, especialmente en la Corte Interamericana, pero también en la Corte Europea y en los tribunales penales internacionales, una distinción básica entre dos tipos de amnistías, ¿vale? Lo que los anglosajones llaman las blanket amnesties, es decir, las amnistías como la que ocurrió en España, es decir, amnistías generales para todo el mundo e incondicionadas, sin ningún tipo de condición, ¿vale? Y la amnistía como la que ocurrió en Sudáfrica, que las llamamos amnistías individualizadas y condicionadas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que estamos amnistiando solamente individualmente a alguien que solicita la amnistía a cambio de verdad, de reparación y de contar lo que ocurrió. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dicen los órganos de los sistemas internacionales de protección, la Corte Penal Internacional? Bueno, pues muchos autores, os pongo ahí algunos ejemplos de los que han hablado sobre este tema, lo que nos dicen es que precisamente la conformación de la Corte Penal Internacional de diferentes artículos, del artículo 17 básicamente, junto con el 18 y 19, que establece los casos en los que la Corte tiene jurisdicción, y el artículo 53, que habla de la posibilidad del fiscal de suspender una investigación en base o en aras a los intereses de la justicia, es precisamente articular una posición de la Corte Penal Internacional como árbitro, ¿vale? ¿Qué haría la Corte Penal Internacional? ¿O qué podría hacer, según estos autores? Lo que podría hacer es ver si lo que nos encontramos en el ámbito doméstico, en un ámbito de contexto transicional, es una amnistía general e incondicionada, con lo que se quiere es generar impunidad, perdonar a los agresores y, por tanto,
que no estaría permitida dentro del derecho internacional, o una amnistía individualizada y condicionada, conforme a lo que hemos visto, que lo que estaría haciendo es garantizar los derechos de las víctimas y ante la que esos autores lo que dicen es que la Corte Penal Internacional no debería intervenir. ¿Vale? De tal forma que la Corte Penal Internacional operaría como una especie de árbitro internacional para juzgar los procesos democráticos, los procesos transicionales en el ámbito doméstico, interviniendo solamente en aquellos casos en los que lo que queremos es garantizar impunidad a través de amnistías generales e incondicionadas. Mientras que cuando lo que damos es amnistías a cambio de verdad, de reparación y de alguna forma también de justicia, garantizando los derechos de las víctimas, ¿de acuerdo? Y siempre que se cumplan determinados requisitos que tienen que ver con esas condiciones tácticas y con otras que vamos a ver más adelante, pues entonces esas amnistías serían legítimas, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos no solamente en la propia configuración y en la academia, en la doctrina de la Corte Penal Internacional, sino que lo encontramos también en las propias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Margulis contra Croacia, en el que se prohíbe, o en el que se habla de la prohibición de amnistías generales, pero se cuestiona o se introduce la posibilidad de amnistías condicionadas e individualizadas, y en el caso de la masacre del Mozote contra El Salvador, en El Salvador, en la Corte Interamericana, en la que, aunque se echó para atrás la amnistía, porque era una amnistía general y porque además no estaba incorporada al proceso de paz de El Salvador, y yo creo que con miras un poco a lo que estaba ocurriendo, a lo que iba a ocurrir en Colombia, bueno, pues lo que se hizo fue decir que había que estar un poco al proceso de paz, y que si el proceso de paz incorporaba la posibilidad de amnistías, habría que ver si esas amnistías cumplían con ciertas condiciones que garantizasen esos derechos de las víctimas. ¿De acuerdo? De tal forma que estas amnistías, bueno, pues yo creo que cumplirían con la legalidad en sentido estricto, y además, en un sentido más laxo, cumplirían incluso con algunas de las direcciones que se están tomando en los sistemas regionales de protección, especialmente en el sistema europeo y en el sistema interamericano. Por último, limitaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esas amnistías condicionadas, ¿vale?, condiciones tácticas y reparativas, además no serían aplicables a todo el mundo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que para que la Corte Penal Internacional pudiera hacer de árbitro, por un lado, tendríamos que ver quiénes son agresores, ¿vale? Y aunque ahí hay diferentes visiones, a mí me parece más adecuada la visión del derecho penal internacional y del derecho internacional de derechos humanos, que dice que agresores son todos, ¿vale? No solamente los órganos estatales o los fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, sino cualquier persona agresora que ha cometido una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Desde el punto de vista, hablo personal o subjetivo. Y en todo caso deberían quedar excluidos de esas amnistías aquellos que consideramos más responsables, que es precisamente la posición o la distinción que se suele establecer en la Corte Penal Internacional. La justicia penal internacional lo que hace es sancionar a los más responsables, ¿no? De tal forma que podríamos amnistar a los escalones medios y a los escalones bajos, y podríamos, frente a los escalones altos, ¿vale?, habría que juzgarles necesariamente para que no entrara a la Corte Penal Internacional, pero ahí podríamos hablar de otros mecanismos, como por ejemplo penas alternativas a la pena de libertad, que es un poco lo que ha ocurrido, o la solución que ha tomado el acuerdo de paz en Colombia, ¿vale? Y por último, otras limitaciones procedimentales, ¿no? Habría que garantizar en todo caso que junto con estas amnistías estamos garantizando unos programas de reparación a las víctimas, programas nacionales de reparación adecuados, que se produce reparación, que se produce una comisión de la verdad que va a poder esclarecer lo que pasó. Ya hablaremos luego, si queréis, en el debate sobre las ventajas de la comisión de la verdad, y además dotar de la mayor legitimidad posible a ese proceso transicional en el que incluimos la amnistía. Y la forma de dotar de la mayor legitimidad posible es a través de un referéndum, de un plebiscito. Eso fue lo que hizo Santos en Colombia, ¿vale? Pues yo creo que por eso intentó precisamente hacer el referéndum, le salió mal, y lo que hizo después ha sido por vía legislativa, ¿no? Existe otra posibilidad incluso que es por vía ejecutiva, vía legislativa, ¿vale?, y vía popular, por decir de alguna forma así. Son tres caminos, cada uno de ellos con mayor legitimidad, ¿vale? Yo creo que habría que ir a intentar articular esas amnistías condicionadas a condiciones tácticas, reparativas, y además con esas limitaciones que hemos visto, siempre a la forma en la que se produce una mayor legitimidad democrática, que es el plebiscito o el referéndum. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que, no sé si he hablado demasiado, si he hablado mucho o poco, pero creo que lo vamos a dejar aquí y abrimos, si queréis, si Rafa está de acuerdo, pues un turno de preguntas, si tenéis algo que preguntarme.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Javier. Tenemos un poquito de tiempo, 10 minutos o así, por si hay alguna pregunta que hacer. Como lo estamos grabando, si hay alguien que quiera, me acerco y le doy el micrófono. Si no se anima nadie, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, pues empiezo yo, Javier. A ver si se animan. O sí, a ver si se animan. Bien, vamos a ver. Había muchas cosas, ¿no? Porque es muy muy interesante, la verdad. Es un tema, además, muy muy actual pero del que yo no sé prácticamente nada, ¿no? Lo que sí era un poco preguntarte, ¿no? O sea, que tú has tratado el tema de la reparación penal o de la reacción penal. Bueno, claro, ahí me imagino yo ya digo que no sé mucho de esto, pero que un poco en todas estas medidas y en el concepto que se baraja aquí del derecho penal, cada vez si lo tomas en consideración con la imagen, o sea, con la idea del derecho penal estatal o nacional, o no sé, con la construcción de la dogmática penalista, ¿no? En donde, en teoría, un poco la idea que hay, luego otra cosa es la práctica, ¿no? La utilización del derecho penal, pues siempre es una utilización muy en donde hablar de tácticas, hablar de dimensión política, hablar de, pues todo eso para un penalista, digamos, para la dogmática penal y estatal, eso es como, ¿no?, de salirse de sus esquemas, ¿no? Sí. Porque en teoría el derecho penal siempre ha estado como muy encorsetado, o lo hemos presentado así desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y esto supongo que para los penalistas la justicia transicional, o sea, que habrá costado mucho. Bueno, hay penalistas que defienden y defienden la modificación o la alteración de las reglas clásicas del derecho penal en el ámbito internacional y especialmente en los contextos transicionales, ¿no? Zaffaroni, por ejemplo, en Argentina. Bueno, Nino, sin ser un penalista, ¿no?, es un filósofo del derecho, pues escribió de forma contraria a los procesos en Argentina, o al menos matizada, ¿no? Porque lo que decía Nino es precisamente un poco eso, que no tenemos categorías en el derecho penal ordinario para hacer frente a estos crímenes, ¿no? Y entonces esto plantea muchos inconvenientes. Y en el ámbito de la comunidad internacional, en el ámbito del derecho internacional, también se plantean muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no he encontrado, después de analizar la mayoría de las sentencias de Yugoslavia, por ejemplo, del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, de Ruanda, de la Corte Penal Especial de Sierra Leona, de las Cortes Especiales de Camboya, he encontrado una sentencia que habla de reinserción. Una sentencia, ¿vale? Respecto a la prevención, lo que os decía antes, es decir, pensar que un miembro de las FARC o un miembro de ETA o un miembro de otro grupo armado, por decirlo así, las estrategias o el coste de oportunidad, ¿no?, o la visión de racionalidad que se presupone al individuo para que la función de prevención pueda ser válida, ¿no?, está pendiente en ellos con los procesos de ideologización que sufren, pues es muy difícil, ¿no? O sea, es tan difícil que, de hecho, muchos autores, mucha gente que ha trabajado el tema, lo que dice es que se produce una reversión de las estructuras de lo que es, de alguna forma, la conformidad y la desviación, mientras que para nosotros la conformidad es el cumplimiento de la regla, de la desviación es el incumplimiento de la regla. Para quien forma parte de esas estructuras, la conformidad y la desviación tienen que ver con las reglas internas de su grupo armado, de la estructura corporativa, ¿no? Con lo cual, de nuevo, la función de prevención plantea muchos problemas. De tal forma que luego tenemos otro problema, el problema de las víctimas. El problema de las víctimas, ¿vale? Lo que os decía antes, podemos decir, bueno, a pesar de que no haya reinserción, es difícil reinsertar a alguien que ha cometido crímenes internacionales. Vamos a olvidarnos de la reinserción. Vamos a olvidarnos de la prevención. Centrémonos en la retribución, ¿vale? Es decir, en castigar lo que está mal. Y además porque ese mensaje o esa retribución manda un mensaje simbólico, ¿no?, manda un mensaje a las víctimas de que son tomadas en consideración, ¿no? De nuevo tenemos problemas, especialmente en el ámbito de la justicia penal internacional. ¿Por qué? Porque la justicia penal internacional también es muy selectiva, ¿vale? Y se habla, ¿no?, de los problemas que plantea la selectividad de la justicia penal internacional. ¿Por qué creamos un tribunal penal internacional para Yugoslavia? Bueno, quizás porque era en Europa,
porque eran crímenes que estaban cometiéndose a la puerta de casa y era una forma de darnos un ansiolítico, de quedarnos tranquilos, ¿no? Sin embargo, en otras partes del mundo donde se han cometido graves violaciones, el Consejo de Seguridad no puso en marcha ningún tribunal penal internacional. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, que es selectividad externa, ¿no? Sino selectividad interna. ¿Por qué los más responsables? Porque los más responsables no son solamente siempre los de más rango, ¿no? Sino quienes han cometido los crímenes con determinadas características de crueldad, etcétera. Bueno, en el caso de Yugoslavia, muchos de los que se juzgaron no eran los más responsables dentro de esa categoría y otros que sí eran no estaban dentro. De tal forma que quizás algunas víctimas encontraron retribución, las víctimas directas de esas personas que fueron juzgadas, y hubo otros muchos que siguieron sin encontrar esa retribución, ¿no? Y además, lo que te decía antes, el problema es que el proceso penal, y esto se ha ido modificando, por supuesto, es decir, que la justicia penal internacional está viva, de alguna forma, ¿no? Tan viva que, por ejemplo, las reglas de proceso del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia se fueron cambiando sobre la marcha. Se crearon y, según el tribunal empezó a funcionar, se fueron cambiando. Y esas experiencias, además, se han utilizado por la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Por ejemplo, agresión sexual, violencia sexual en el caso del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, que os decía que era uno de los elementos centrales de las grandes construcciones del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría? Pues que la defensa, en un proceso tú te tienes que enfrentar al cross-examination, es decir, a las preguntas de la otra parte, de la defensa, del acusado, ¿de acuerdo? Y la otra parte, en el caso de las víctimas de violencia sexual, preguntaban por los antecedentes sexuales, por las conductas sexuales que habían tenido esas víctimas con anterioridad, sobre si habían dado un consentimiento, habían expresado claramente su no a la violación, a las relaciones sexuales. En el contexto, además, de prisiones como la prisión de Foca en Yugoslavia, eso, el consentimiento era algo muy relativo, porque, claro, en situaciones de coacción absoluta, cuando estás preso, etcétera, dar o no el consentimiento parece que no era muy relevante, y eso tiene mucho que ver con las críticas feministas, esa idea del consentimiento en el orden internacional de la violencia sexual, ¿de acuerdo? Y lo que encontraron muchas víctimas fue precisamente la revictimización durante el proceso penal, ¿no? Y muchos autores que han trabajado mucho más que yo todo el tema del derecho penal internacional, lo que nos dicen es que al final el derecho penal internacional o la sanción penal internacional opera más como algo que cumple determinados fines que benefician a la comunidad internacional y al desarrollo del derecho internacional y a determinados países que además son, por decirlo de alguna forma, la vanguardia del derecho internacional, que normalmente son países occidentales, que a los otros países que no pueden beneficiarse de esos beneficios que darían ese tipo de amnistías, e incluso a las propias víctimas, ¿no? Y esto lo vemos en la Corte Penal Internacional. Si os fijáis, la Corte Penal Internacional se está cayendo. Hay muchos estados que están renunciando a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que están denunciando el tratado, especialmente en África, y especialmente muchos de ellos por lo que tiene que ver con las amnistías, ¿no? Y muchos autores que están trabajando en esto en esos países lo que dicen es que hay un problema de doble moral de la comunidad internacional, que ha aplicado unos criterios a los países, a estos países pobres que no encuentran otros remedios para salir del conflicto armado que las amnistías, y que de alguna forma lo que se hace es perpetuar ese conflicto armado y por tanto las violaciones de derechos, ¿no? Es un poco lo que dice Seibas. Dice, está muy bien defender las posturas principalistas, pero tendremos que establecer algún tipo de matización, porque si no les condenamos a violaciones, a una perpetuación de las violaciones, no se va a acabar nunca el conflicto armado, cuando además los países que ahora dicen que no se pueden utilizar las amnistías han utilizado las amnistías para salir de sus propios conflictos internos o de sus propios sistemas de dictadura, ¿no? Entonces, todo esto se plantea en el ámbito del derecho de la justicia transicional, ¿no? Yo creo que hay que castigar, pero hay que castigar a los más responsables. Es decir, los juicios tienen que tener un componente claramente simbólico, más que retributivo, ¿no? Y más allá de ese componente simbólico, lo que hay que ir es a otras medidas, a medidas de reparación integral, como está ocurriendo en Colombia, donde lo que se está haciendo es a las víctimas darles a los niños fideicomisos, cantidades para que puedan estudiar, para que puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Es decir, la aparición de los derechos sociales como forma de producir una transformación social, más que de alguna forma, sancionar las violaciones de los derechos civiles y políticos. Está siendo un poco... Este es el nuevo paradigma un poco de la justicia transicional, es hacia dónde va, ¿no? Por supuesto, yo creo, como dices tú, que los juicios y la persecución penal manda un mensaje muy importante, que por eso hay que mantenerlos, pero que esos juicios tienen que estar muy limitados, ¿no? Tienen que tener casi una función, pues como fueron los juicios de Nuremberg, una función simbólica. Muy bien. A ver, Pablo, te voy a acercar el...
Bueno, muchas gracias. Primero felicitar a Javier, que me parece que has explicado la justicia transicional de una manera muy sencilla, muy pedagógica, y eso no es tan fácil muchas veces, bajar esos conceptos tan etéreos. Tú hablabas de la sentencia del Mozote, de cómo la Corte se mete con el tema de las amnistías. Sin embargo, la posición jurisprudencial mayoritaria de la Corte es otra, o sea, la tiene desde Barrios Altos, la repite en Almonacid Arellano, la tiene en La Rochela, la tiene en Vargas Areco. Entonces, ¿consideras que esa sentencia del Mozote, porque la Corte nunca lo hace, y esa es una crítica que le hacen a la Corte Interamericana, la Corte nunca dice, oiga, voy a cambiar de jurisprudencia, esa sentencia del Mozote implica un cambio de jurisprudencia, o que todavía la jurisprudencia mayoritaria es esta de los otros casos de la improcedencia de amnistías para crímenes de lesa humanidad? Vale, yo creo que no introduce ningún cambio jurisprudencial. Lo que sí establece es una visión preventiva de la Corte Interamericana de ajustarse, ¿no?, a la posibilidad de en el futuro tener de alguna forma que rebajar esa expectativa, ¿no? Lo que quiero decir con esto que lo que hemos dicho es que la impunidad no es en realidad la ausencia de castigo penal. La impunidad es todo lo que rodea a ese castigo penal en condiciones ordinarias, ¿no? Y en condiciones ordinarias la ausencia de castigo penal lo es todo. Pero en los contextos transicionales hemos ido estableciendo otros mecanismos para que esa ausencia de castigo penal de alguna forma quede resuelta, ¿no? Y tenemos comisiones de la verdad, tenemos medidas de reparación, ¿de acuerdo? ¿Qué creo yo que es lo que hace? Bueno, el caso, especialmente el voto particular de Diego Sayán en la jurisprudencia del Mozote, lo que hace es dejar abierta... Ahí. Lo que hace es dejar abierta la posibilidad, ¿no? Yo creo que especialmente, además, lo hacía con la intención de que fuera aplicable a Colombia, ¿no? Y yo creo que esto nos lo vamos a ir encontrando en los diferentes sistemas regionales cada vez más, ¿no? Y nos vamos a ir encontrando, y esto está pasando ya, ¿no? Y es una crítica importante que se está haciendo, una crítica de etnocentrismo, si queréis decirlo así, ¿no?, al derecho internacional, y es... los estados occidentales están utilizando el derecho internacional como una nueva forma de imperialismo, de imposición de los derechos, que limita de alguna forma la toma de decisiones sobre cuestiones domésticas sobre las que los primeros que deberíamos decidir somos las comunidades internas, ¿no? Yo creo que lo que está preparando la sentencia del Mozote es la posibilidad de alguna forma de rebajar esas posturas tan principialistas, ¿no? Otro día en el seminario con Ricardo García Manrique, con otro compañero nuestro, hablaba Ricardo de las sentencias, de lo importante de la Corte Interamericana, ¿no?, y de las sentencias de la Corte Interamericana y del avance en el ámbito de los derechos sociales, y Ricardo decía, bueno, sí, está muy bien, pero luego, ¿qué parte de esto puede cumplirse?, ¿no? Entonces yo creo que no perder de vista que las sentencias de los tribunales tienen que cumplirse, tienen que ejecutarse, y que está bien demarcar de alguna forma cuál es el límite, pero está bien también de alguna forma rebajar expectativas para que esas sentencias puedan hacerse reales y puedan hacerse efectivas, ¿no? Me parece que en el ámbito de la justicia transicional, como en el ámbito de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, quizás la postura de la Corte Interamericana ha sido una postura muy maximalista, ¿no? Y creo que lo que hace la sentencia de Mozote es dejar abierta de alguna forma una vuelta a posturas más realistas, si queremos decir así. Me parece que esa es un poco la idea. Muy bien, pues yo creo que ya estamos en hora. De nuevo, Javier, darte las gracias por haber estado aquí, por tu interesante charla. Y con esto, pues nada, damos ya por finalizado también el ciclo de conferencias de este cuatrimestre. Muchas gracias, Javier. Gracias.